Bueno, Felipe, hoy en la noticia de la semana vamos a analizar una noticia bastante interesante. Diría que es de esas noticias que nos toca. No hay mucha opción. En un momento u otro nos tocaría analizarla. Y es que la semana pasada se cumplió el primer año del gobierno de Joe Biden en los Estados Unidos. Y nos toca analizarla por la importancia que tiene Estados Unidos y después de, bueno, todo lo que antecedió con Donald Trump, después de las elecciones, el tema de fraude y demás. Así que nos pareció interesante hacer este análisis en nuestro segundo episodio de este año 2022. Así es, Andrés Julián. Y bueno, pues Joe Biden pues le toca, primero que todo, asumir una presidencia después de que con la antesala, digamos, de Donald Trump, donde no quería ratificar las elecciones y los resultados de las elecciones de forma oficial. Bueno, todos los conocimos, donde solicitó nuevamente el reconteo, donde adujo que había algo de fraude en los resultados. Y digamos de esta forma, pues entra al gobierno Joe Biden y digamos que asume el gobierno pues con varias, digamos, varias problemitas o varios problemas también de imagen ante el mundo entero. Primero, pues el tema de la pandemia, que le tocó a Joe Biden, que fue, digamos, ha sido uno de los puntos, digamos, importantes de empezar a acelerar todo el proceso de vacunación a sabiendas y midiendo los resultados día a día del efecto que esto estaba causando en su economía. Entonces, pues eh, el mundo entero básicamente estaba centrado en qué medidas iba a tomar y qué estrategias iba a asumir Joe Biden respecto al tema de la vacunación para la pandemia y el control de la misma, ¿no? Así es, Felipe, ese era uno de sus grandes retos y que de alguna manera también empezó el tema económico, de la recuperación económica, de lo duro que le está dando, bueno, en particular a Estados Unidos, pero el efecto dominó que hace o que tiene la economía de Estados Unidos cuando hay dinero. Entonces empezaron el tema de los estímulos, de crear nuevos proyectos económicos, que lógicamente significa mucho dinero y que de alguna manera, pues el Congreso de los Estados Unidos, que es quien le aprueba todos estos temas, está totalmente dividido. En general, los republicanos votando siempre negativo todas estas propuestas que son su bandera. Pero lo extraño es que a pesar de que su partido, los demócratas, son quienes están controlando el Congreso en este momento, mínimamente, especialmente en el Senado, no los ha logrado unificar y con frecuencia ha tenido grandes obstáculos, toca negociar mucho con ellos. De pronto incluso nos pasó varias veces el año pasado cuando reportamos estas noticias acá en Gerentes 360 que ya habían leyes, habían de pronto estos estímulos que ya se daban porque iban a ser aprobados. Ya algunos los demócratas, especialmente, o eran los de los extremos, los que son de más izquierda o los que son un poco más de centro, casi hacia el lado de los republicanos, eran los que decían, un momento, así no lo apruebo. Entonces no ha sido tan fácil y nos llamó, por ejemplo, mucho la atención que la semana pasada su secretaria del Tesoro, la señora Janet Yellen, hablando de este nuevo tipo de economía, la traducimos al español de la siguiente manera. Dice que Biden está impulsando lo que sería, entre comillas, la economía de la oferta moderna. Entonces, él ya se está inventando, pues según su secretaria Yellen, una nueva forma de economía. Y es que este tema económico definitivamente es demasiado importante en la vida de Estados Unidos. De hecho, pues cuando se hacen las encuestas de cómo va la economía, no es extraño que esa encuesta tenga que ver o que acabe definiendo cómo acaban tanto las elecciones en el Congreso como a las elecciones presidenciales. Y precisamente, principalmente por esto, pero hay otros elementos, en este momento la popularidad de Biden ha caído al 42%, que es baja, y es preocupante porque en noviembre de este año son las elecciones de la Cámara de Representantes, que en este momento controlan relativamente con una mayoría interesante los demócratas, pero que si no se cambia esta popularidad de su presidente, también demócrata, puede que en noviembre haya un cambio y quienes manden en la Cámara de Representantes sean los republicanos, Felipe. Entonces es un tema bastante interesante al cual estaremos haciendo seguimiento pues aquí todo este año en Gerentes 360. Así es, y fíjate pues que esto pues le compete pues a la mayor economía,
del mundo, que es los Estados Unidos, pues al presidente Biden a cualquier presidente no le toca fácil. Y otro tema también que afectó, digamos, su imagen fue la salida apresurada de las tropas americanas de Afganistán el año pasado, que indudablemente no solamente afectó su imagen en los estadounidenses como tal, sino en el mundo, ¿no? Y otro tema que ha venido trabajando durísimo es el tema del petróleo, que definitivamente, pues con el tema de la OPEP y las medidas que se estaban tomando, pues no había logrado el resultado de poder aumentar la producción del petróleo para la demanda de del mundo entero y específicamente también de los Estados Unidos para poder mejorar o controlar un poquitico el precio del mismo. Entonces, pues le ha tocado también a los Estados Unidos pues acceder constantemente a echar mano a sus reservas y eh, pues no ha tenido tampoco, digamos, mucho resultado de forma inmediata dentro de la gestión de la OPEP para que aumente de alguna forma un poco su producción y se pueda regular el precio, sobre todo en esta época de pandemia, que todavía no podemos decir pospandemia porque en algún momento se había hablado, para poder ayudar a reactivar las economías del mundo. Entonces, pues esto también ha ayudado a que su imagen no haya sido, digamos, no se haya recuperado de la mejor manera posible. Otro tema en la parte ya internacional, pues por un lado está todo el tema de China, que es muy complejo y que, bueno, es una relación que hace mucho tiempo es difícil, que con Trump de pronto se complicó un poco más, pero casi que la relación en este momento con China está en el mismo punto que en la que le dejó con Trump esta semana, la semana anterior, pues reportamos nuevas tensiones, esta vez por el tema de los viajes y la excusa del coronavirus. Otro de los frentes internacionales también que está muy complejo es el de Rusia. Nuevamente con esto que también hemos estado reportando de la posible invasión de Rusia a Ucrania, algo que empezamos a reportar el año pasado cuando tropas de Rusia se movieron a la frontera. Y algo que también viene desde la presidencia de Trump, incluso un poco antes, desde las elecciones presidenciales del 2016, y es con los hackers rusos, que aunque hubo un avance positivo hace unos 10-15 días con el arresto de varios de los miembros de la red más grande que operaba desde Rusia, el hecho es que todavía se están presentando muchos ataques de hackers que vienen de diferentes lugares del planeta, pero que según la información que tiene Estados Unidos, un amplio número de ellos viene desde Rusia, no necesariamente con el visto bueno de las autoridades de Rusia, pero sí ignorando un poco lo que está sucediendo. Entonces, en el tema internacional esto va a ser muy importante y es que, Felipe, recordemos la importancia geopolítica, económica y demás que tiene Estados Unidos y es la razón por la cual este tema es tan importante y por lo cual, bueno, a Biden se le viene un año bastante complejo. Tiene 3 años difíciles, tiene elecciones de Cámara, más adelante también de Senado y veremos si en 3 años, un poquito menos de 3 años, logra la reelección. En ese momento el escenario está muy oscuro, pero pues todavía tiene casi 3 años para actuar. Así es, Andrés Julián, se está jugando este año su reelección en noviembre para ver si todo lo saca adelante. Entonces yo creo que le toca, este va a ser un año bastante arduo para Joe Biden y bueno, ojalá las cosas pues se le vayan dando. Así es, y los mantendremos al tanto, perdón, aquí en Gerentes 360.